Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. Vamos con el artículo que sigue de la Constitución Dominicana, ya que hemos asumido esto como un reto. Es el artículo 10, que tiene como propósito el régimen de seguridad y desarrollo fronterizo. Dice así: el régimen fronterizo se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia, los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructuras para asegurar esos objetivos. El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional. En su párrafo 2 dice el tratado o habla de tratados fronterizos. El uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bornes fronterizos utilizando puntos geodésicos se regulan por los principios consagrados en el protocolo de revisión del año 1936 y del Tratado Fronterizo de 1929, así como el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, suscrito entre ambas naciones. Eso es lo que establece el artículo 10. Está diciendo que, está planteando las reglas que deben existir para el desarrollo fronterizo y que los dominicanos de esa zona pues no se sientan aislados de la que hemos criticado muchas veces. Hay gobernantes en la República Dominicana que creen que el territorio nacional se compone por la capital y Santiago, las dos principales ciudades. No es así. Eso es lo que está planteando el artículo 10, porque esos ciudadanos que viven en las fronteras deben también recibir los beneficios del Estado y su desarrollo político, económico y social, como lo establece, que como ustedes sabrán, son una de las zonas más deprimidas que tiene la República Dominicana, y creemos que eso debe cambiar. Se ha hecho, no vamos a negarlo, se ha hecho, se ha ido avanzando en el desarrollo de la frontera, pero aún falta mucho por hacerse con relación a esto. Pues bien, pasando al trabajo de hoy. Estamos en una época de reflexión de la Navidad, de la Nativita, que se refiere a la fecha. El cristianismo lo asume como la fecha en que nació Jesús. Antes de esa fecha se celebraban actividades que cuando lo analizamos, la leemos y lo interpretamos, vemos que ahí lo que hay es una copia de aquella actividad que se realizaba antes de que el mundo entrara en la era cristiana. Yo he dicho en algunas ocasiones, sin el propósito de ofender a los cristianos, que esta religión es una copia mala
de todo aquello que existía antes del cristianismo. Hablamos del budismo, hablamos de Krishna y, y el hinduismo, que está, por ejemplo, el hinduismo viene como 5000 años antes que el cristianismo. Y el budismo de Buda, esto viene, creo que alrededor también de unos 6000 años antes de Cristo. Entonces, el cristianismo adoptó muchas formas de estas anteriores tradiciones religiosas. Y por eso es que, reitero, sin el ánimo de ofender, decimos que esto se trata de una copia, y las copias no pasan de ser eso, copias. Porque yo creo que las religiones todas tienen muchas cosas que aportar. Yo creo que pudieran llevar un mejor mensaje a la humanidad para que la gente se fundamente en el amor. Sacar la palabra perdón y odio, porque cuando nos hablan de un Dios perdonador es como cuando nos dicen de ese Dios castigador, que ninguno de los dos existe, porque Dios no es nada de eso. Pero muy bien pudieran las religiones orientar a la humanidad en base a lo que es el amor del hombre hacia el hombre, del hombre por el hombre. Y así yo creo que el mundo viviría en una mayor paz, donde los intereses de grupos no interfieran, llevando guerras y conflictos que para nada ayudan a la humanidad. Por el contrario, bueno, sí, a destruirla. Por eso yo creo, a mí me encanta, yo le doy seguimiento a la Navidad que se celebra, por ejemplo, en Israel. Y de intercambio, que aquí se hace parte, en Occidente se hace parte de eso, se intercambia, pero aquello tiene una visión menos mercadera o menos comercial. Y yo creo que en algún momento el cristianismo en esta zona debe de buscar que la Navidad no se vea como una fecha en que se consume de todo por mucho, incluyendo la comida. Nuestros pueblos esperan ese día. Recuerdo cuando comprábamos ropas, nunca hice eso, pero comprábamos ropas para guardarla, para estrenarla en diciembre, en estos días. Claro, nuestros pueblos eran muy pobres en esa época y por eso yo creo que los políticos tienen razón cuando dicen que hemos avanzado porque hemos salido de esa situación. La gente compraba un vestido, un pantalón y una camisa, si era el hombre o la mujer, y lo guardaban para estrenarlo en estas fiestas. Pero la Navidad es mucho más que eso. Aunque el cristianismo la relaciona con el nacimiento de Jesús, que todo eso también está por aclararse mejor, porque esa fue la decisión de un jerarca que, Julio César, si no mal no recuerdo, que tomó la decisión de asignar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Pero esto está por documentarse, porque de la vida del Maestro Jesús, a quien admiramos y admiraremos siempre, está llena de muchísimas cosas que no están tan claras, porque la religión como la política todo lo distorsiona. Y yo creo que su propia vida del Maestro Jesús ha sido distorsionada. Por eso cuando yo he leído la parte del budismo, yo digo, esta gente tiene un poquito más del concepto. O sea, parten de la línea del centro como establecía el Buda, porque él establecía aquello de que ni tan frío que me congele, ni tan caliente que me derrita.
Y en ese aspecto yo creo que el cristianismo se ha quedado rezagado. Y por eso es que hoy acudimos a, a unas navidades que son actividades paganas que en nada les sirven para el crecimiento espiritual de la humanidad, que es lo que más debería interesar a quienes tienen la capacidad y el poder de dirigir a los pueblos. Deberían enfocarse en que la gente eleve más lo espiritual antes que se concentre tanto en eso de que valgo por lo que tengo y si nada tengo, nada vale. ¿Y qué tenía Jesús? Jesús no tenía absolutamente nada que no fuera ese don maravilloso de luchar por el bien de los demás. La otra parte del budismo, el caso Buda, Gautama Buda, este fue totalmente lo contrario de Jesús. Nacido en la abundancia de tal manera que él llegó a los 33 años sin saber que había dolor, que había tristeza, que había enfermedad, que había muerte y estaba en la primera línea para sustituir a su padre como rey. Sin embargo, cuando él se dio cuenta que lo mantuvieron en ese letargo terrenal, abandonó todo eso. Y dice la historia que terminó hasta comiendo hasta de la materia fecal de los pájaros en el monte. Porque se enojó bastante con su padre el rey. Porque no, se sintió que a él no se le formó como un verdadero ser humano para sentir amor por los demás. Entonces, Jesús fue un referente histórico de la lucha por la dignidad de los pueblos. Pero si ustedes observan esa historia de Gautama Buda, ni hablar. Es como cuando me hablan del judaísmo. Todavía, como le comentaba a una amiga el día pasado, cogen a Judas para quemarlo. Porque ahí es donde se ha fundamentado la religión. En fanatizar a la gente. No le dicen al pueblo, al mundo, que ese Judas que ellos queman fue el objetivo para Jesús alcanzar el nivel que alcanzó en la espiritualidad. Y que fue ese Judas que cuando se enteró que había sido objeto para ese grupo crucificar a Jesús, fue y devolvió las monedas que le habían dado. Y no conforme con eso, cogió un lazo y detrás de su casa donde vivía, colgó una soga de una mata de higuero. Y ya ustedes saben el final. O sea, si se le quiere pedir más de ahí a un hombre, la verdad es que entonces díganme que la religión es fanatismo y nada más. Pero Judas, para mí, fue uno de los hombres más sinceros y más honestos al lado del Maestro Jesús. Yo creo que la Navidad debe enseñarnos a servir, porque creo que era la Madre Teresa de Calcuta, que decía que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No, señor. Debemos servir. Y en esta reflexión de estos días, debería ser lo principal que debemos tener en cuenta. Antes de embriagarnos, antes de comprar cosas para botar. La gente se sienta a consumir, pero no tiene ni siquiera el espacio para recordar tanta gente en el mundo necesitando una migaja de lo que ellos van a desperdiciar. Y yo creo que es en lo que debemos trabajar. Yo creo que sí. Yo creo que independientemente a religiones y creencias, ideologías de cualquier género,
Yo creo que ahí es donde se debe enfocar la humanidad, en que cuando nos sentemos a la mesa, sacar un momentito de meditación y pensar, por lo menos, mandar un rayo de luz hacia aquellos que carecen de las cosas que a nosotros nos sobra. Porque hay quienes creen que porque a mí me sobra, ya todo el mundo está bien. Es mucho egoísmo. El mundo ha sido llevado al egoísmo, a la indiferencia social, religiosa, política incluso. A propósito, yo quisiera llamar la atención del gobierno y de Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo, que son, el gobierno coge los recursos del Estado para darle una migaja a la gente en estas fechas. Y vi a Leonel Fernández, que tiene creo que unos 30 años haciendo eso también, llevándole una caja a la gente, que no está mal. No critico que se dé la caja, pero yo creo que debe dignificarse la política. Lleven esas personas a un espacio donde sentadas se le vaya entregando una caja allí sentado. No lo pongan a hacer una fila, porque eso nos recuerda a nosotros, los que vivimos esos años 70, la famosa cruzada del dolor, digo, cruzada de amor, como le llamaban, pero era de dolor, porque ahí se creó todo el dolor del mundo para muchas madres que perdieron sus hijos. Y cuando vemos a la gente haciendo esas filas para recibir esa caja, esas tarjetas que el gobierno y Leonel dan, como que nos transporta a ese nefasto ayer. Eso debe superarse. Sabemos que se hace con mucho deseo de ayudar a la gente, pero vamos a hacerlo con dignidad. Vamos a hacerlo que la gente no se sienta tan ultrajada, vamos a decirlo así. Yo sé que ese no es el propósito del gobierno ni de Leonel Fernández, pero deberían dignificar eso un poco más, para que todo el mundo que necesite eso, le llegue esa migaja. Así es. Eso es lo que esperamos. Y bueno, realmente, señores, cuando la humanidad hoy, vamos a aceptarlo así, el cristianismo sobre todo celebra el nacimiento de Jesús, es necesario que nos enfoquemos en esos grandes males que hoy afectan a la humanidad. Vamos a pensar en los que están presos, que no tienen quien les lleve un plato de comida. A pensar en los que están en un hospital, que tampoco tendrán un pariente. Esos niños huérfanos. Yo conozco muy bien lo que significa la orfandad. Por eso le digo a mi gente cuando me dicen que van para la iglesia, y yo le digo, usted hace mejor labor yendo a un orfanato a bañar niños, a peinar niñas y niños, a llevarle una camisita que usted pidió o encontró por ahí. Usted hace una labor más grande espiritualmente hablando que pasarse 24/7 en una iglesia de rodillas. Porque eso no quita carga. Eso no quita carga. Como carga de karma, como dicen los metafísicos, y carga de pecados, como dicen los religiosos. No, lo que quita carga, lo que siembra y se queda como un cultivo para siempre, es que usted vaya a esos hogares de ancianos que no tienen a quien vaya a visitarlos y a darle un poquito de amor y de cariño. Llévele una blusa a una señora que está allí ancianita, que no tiene un nieto, una nieta que se lo lleve, o un hijo. Vaya a esos orfanatos y ayude a esas personas que están ahí, para que
esos hechos usted se los lleve de una reencarnación a otra. Yo deseo que este año que se aproxima ya, 2025, sea de mucha prosperidad para el mundo entero, sobre todo para mi República Dominicana, que ya en estos días estaré por allí. Voy a ir personalmente a contactar cuál es el paraíso que dicen la gente del gobierno que hay allí, o el infierno que dice la oposición que hay. Yo voy a estar en las próximas horas en la República Dominicana contactando esto allí, eh, llegándome a mi gente, dándole un abrazo a la gente mía. Agradezco que ellos de mí lo que más esperan es precisamente ese abrazo familiar, a los colegas incluso que son partes de mi familia. Yo lo exhorto a seguir suscribiéndose a nuestro canal y espero estar de nuevo con ustedes en otro comentario de actualidad, deseándole unas felices Pascuas y un año venturoso, como ya dijimos hace un momentito. Gracias por seguirnos en estas redes sociales.